Señor, te agradecemos por esta noche el privilegio de abrir tu palabra. Abre nuestro entendimiento para poder comprenderla. Pedimos tu dirección y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos a compartir pantalla un momentito, por favor. A ver si está abierto todo aquí. A ver. Un momentito. Acá, acá, acá. Doctrinas. Muy bien. Ahora sí. Acá. Perfecto. Vamos a compartir pantalla para recordar un poco lo que hemos visto la semana pasada. Bien. Acá. Muy bien. Acá estamos. Hemos dicho que estamos en la última parte de Cristología, la parte 9. El día de hoy es nuestro segundo estudio sobre las profecías mesiánicas. La semana pasada estudiamos este cuadro que los apóstoles utilizaron dos argumentos para demostrar que Jesús era el Mesías prometido, el Redentor, ¿no? Y vamos a leer, cuando leemos, por ejemplo, las epístolas de Pablo o leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, ustedes van a encontrar siempre que los apóstoles o utilizaban la resurrección como argumento o utilizaban las profecías mesiánicas como argumento para demostrar ante la gente de que Jesús era el Mesías que habían estado esperando. Las profecías mesiánicas, el cumplimiento de las profecías mesiánicas era muy fuerte, era un argumento muy válido para poder demostrar esto. Sin embargo, ellos también utilizaron la resurrección que demostraba que Jesús, el Mesías, tenía poder sobre la vida, sobre la muerte, y por eso era un argumento más que usaron para demostrar a Jesús como el Mesías. Cosa que nosotros también deberíamos hacer. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos con la gente, nos concentramos en el amor de Dios o que la gente necesita el perdón de Dios. Y a veces, muy pocas veces, he visto a alguien evangelizando a otros, haciéndoles énfasis en que Jesús resucitó de los muertos o que las profecías mesiánicas fueron cumplidas en él. Y para tener este argumento de las profecías mesiánicas, es que estamos haciendo el estudio de hoy. O sea, esta segunda parte del estudio, vamos a comenzar a analizar las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Lo que vimos la semana pasada fue todo esto, ¿no? El propósito de las profecías mesiánicas, luego vimos el uso de las profecías mesiánicas y por último vimos el significado de las profecías de predicción. Y a todo esto le llamamos la introducción. El día de hoy vamos a ver las credenciales de Jesús como Mesías vistas a través de las profecías cumplidas. Vamos a concentrarnos en el punto 1, profecías acerca de su nacimiento. Quiero compartir con ustedes algo que les envié ya la semana pasada y me parece que está, un momentito, por favor. Aquí lo tengo. Ya se los envié, pero no sé si ustedes acá. Este es. Ya lo tengo aquí abierto. Vamos a poner así. Muy bien. A ver, ahora sí. Acá. Bueno, vamos a compartir nuevamente pantalla y acá está.
Este es el índice, ¿ya? Este es el índice que estamos viendo, que se los he mandado a este chat de la iglesia, a este chat de estudios. Este punto es el primero que hemos visto y tocamos este también, el alcance de las profecías de predicción. El día de hoy vamos a tocar este punto, las credenciales de Jesús como Mesías, pero quiero que noten lo que se viene después. Después de las profecías acerca de su nacimiento, vamos a ver profecías acerca de su naturaleza, aquí en el punto 2, abajo. Punto 2, profecías de su naturaleza. Luego vamos a ver en el punto 3, profecías acerca de su ministerio. Luego en el punto 4, profecías acerca de eventos que siguieron a su sepultura, ¿no? Profecía punto número 5, profecías cumplidas en un solo día. ¿Ok? Punto 5. Luego ya vamos a continuar con los otros puntos. Entonces, en este momento, como notan ustedes, por ejemplo, si nos vamos hasta el final, son 25 hojas este estudio. Es solamente este estudio de las profecías tiene 25 hojas hasta el momento. Todavía tengo que llenar mucho texto, pero bueno, para que vean ustedes más o menos el material que tenemos por delante. Entonces ahora nos toca esta parte de acá, las credenciales de Jesús como Mesías. Punto número 1, profecías acerca de su nacimiento. ¿De acuerdo? Ok, vamos entonces y vamos a poner acá esto. Empezamos. Punto número 1. Nacido de la descendencia de mujer. Vamos a pedir que, Shari, por favor, leas Génesis 3:15. Génesis 3:15. Ok. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera profecía del Antiguo Testamento. Esta es la primera profecía que fue dada a la serpiente poco tiempo después de que Adán y Eva comieran del fruto del árbol prohibido y se confrontaran con Jesús. Entonces, con Dios, cuando Dios habla con la serpiente, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Importante es entender que el término que aparece aquí como mujer no es el término que se refiere a Eva. El término hebreo, acá que se utiliza para la mujer, es una mujer única, pero no es el mismo término que se utiliza para Eva, ¿no? Y Gálatas capítulo 4, versículo 4. Rocco, por favor. Gálatas 4, versículo 4. Gálatas. Gálatas. Gálatas 4, 4. No lo trovo. Ah, Gálatas. Buscaba en el viejo. 4. 4.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En este pasaje, cuando se utiliza el término nacido de mujer, se utiliza el mismo término que en Génesis capítulo 3, mujer. Ahora, hay una fuente judía que traduce de la siguiente manera. Son los targúmenos. ¿Qué cosas son los targúmenos? Los targúmen son unos documentos antiguos escritos en arameo. Ok, ¿de dónde vienen estos documentos? Cuando el pueblo judío fue esclavizado y llevado al exilio por el imperio babilónico, cuando el imperio babilónico toma control del reino del sur, del reino de Israel, del reino del sur, y además la otra parte del reino fue tomada presa por los asirios. Tanto los asirios como los babilonios hablaban, tenían entre su lenguaje, tenían el arameo. Entonces, el pueblo judío vivió 70 años esclavizados bajo estos imperios, y muchos de las nuevas generaciones hablaban mejor el arameo que el hebreo, ¿ya? A pesar de que hablaban hebreo en su casa, ¿no? Y se mantenía el hebreo en casa, en la calle se hablaba arameo. Ahora, ¿qué pasó? Es como mis hijos, ¿no? Mis hijos hablan perfecto español, pero a la hora de escribir tienen muchos errores ortográficos, porque como no han estudiado en la escuela, entonces escriben con errores ortográficos. Entonces, pero para ellos, por ejemplo, muchos de los hijos de nuestros amigos que vienen a la iglesia, que se han criado acá en Suiza, para ellos escuchar una prédica en español es más complicada que escucharla en suizo o en alemán. Entonces ellos entienden más el alemán que el español, aunque en casa hablan español, no tienen todo el lenguaje que uno tiene si se ha criado en un país de habla hispana. Entonces, mucha de la gente que salieron después del cautiverio, que regresaron a Jerusalén, hablaban mejor el arameo que el hebreo. Entonces buscaron que tradujeran el Antiguo Testamento, lo tradujeran al arameo. Esto no se hizo por cuestión de cultura durante muchos años, era casi una ofensa, pues, para los judíos traducir el Antiguo Testamento a otro idioma, era como una ofensa para ellos, porque el Antiguo Testamento había sido escrito en hebreo y tenía que mantenerse en hebreo. Pero con el tiempo se accedió a estas traducciones y a estos comentarios, y estas traducciones y comentarios al arameo se le llaman targúmens. Targúmens. El Targúmens Onquelo, hablando de Génesis capítulo 3, traduce al arameo, traduce así: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu hijo y el hijo de ella. Él se acordará de ti y de lo que tú le hiciste en el principio, y tú al fin llegarás a someterte en obediencia a él. Qué impresionante traducción, ¿no? Miren, voy a leerlo otra vez. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu hijo y el hijo de ella. Él se acordará de ti y de lo que tú le hiciste en el principio, y tú al fin llegarás a someterte en obediencia a él. Esta es la primera profecía donde se relaciona al Mesías victorioso sobre el enemigo, sobre el diablo. Hay un pensamiento acá escrito por David Cooper que dice: en Génesis 3:15,
encontramos la primera predicción del Salvador del mundo, llamado la descendencia de la mujer. En la profecía original, Dios predijo un conflicto de las edades que sucedería entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Conflicto que eventualmente sería ganado por la descendencia de la mujer. Esta profecía primitiva indica que habrá una lucha entre el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, por una parte, y por otra parte, Satanás, el adversario del alma humana. Y se profetiza una victoria final completa para el Mesías. Tomen nota que la primera profecía escrita en Génesis, en el capítulo 3, anuncia la victoria del Mesías. ¿Qué les parece? La primera profecía lo que hace es anunciar la victoria del Mesías sobre el enemigo, sobre el diablo, ¿no? Esta es la primera profecía. Vamos a la segunda. Nacido de una virgen. Voy a pedirle a Jessica que busque, por favor, Isaías 7:14. Para los que no saben, Isaías vivió 650 años antes de Cristo. Jessica, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Jackie, lee tú, por favor, Mateo 1:18. Ya, Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y versículos 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien. Esta profecía del Antiguo Testamento, escrita por Isaías 7:14, 650 años de Jesucristo, era sujeto de burla. Para mucha gente, muchos conocedores, cuando Isaías dice que la virgen concebirá, que una virgen concebirá, era como decir, esto es imposible. Es imposible que una virgen esté embarazada del aire, ¿no es cierto? Entonces la profecía de Isaías indicando que una mujer virgen sin contacto con hombre iba a salir embarazada era una historia difícil de aceptar. Pero esto se cumple en Jesucristo. Y entonces la profecía muestra la palabra virgen es representada por una doncella que no había tenido contacto con varón. ¿Dónde aparece eso? Aparece en Génesis capítulo 24, versículo 16. Voy a pedir que Delia, por favor, lee Génesis 24, 16. Ya, dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido.
la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Muy bien. Esta palabra que acabamos de leer en Génesis es Betulá. Betulá, que significa una virgen a la que varón no había conocido. Y esa es la palabra que se utiliza en la profecía de Isaías. Isaías está diciendo Betulá, una mujer a la que varón no ha conocido, saldrá embarazada. Y eso se cumple en el nacimiento de Jesús, cuando aparece, por ejemplo, el ángel Gabriel y dice que fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Este concepto lo hemos visto antes. Recuerden ustedes cuando estábamos hablando acerca de la demostración histórica de la existencia de Cristo, les leí varios pasajes de judíos que escribieron en aquella época y que mencionaban que María había sido casi como una prostituta porque había salido embarazada de alguien que no era José. ¿Recuerdan cuando leímos esos pasajes? Entonces, los mismos judíos, porque los cristianos mencionaban que María había sido virgen cuando salió embarazada de Jesús, entonces los mismos judíos decían, se burlaban de ese hecho, diciendo que María en realidad se había acostado con otro hombre y le había engañado a José, haciéndole creer que había concebido del Espíritu Santo. Segunda profecía, que una virgen desposada que no había conocido varón salía embarazada del Mesías. Tercera profecía, llamado Hijo de Dios. Vamos a pedir, Silvia, por favor, léelo. Salmo 2:7. Dos, siete. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Salmo 2:7 es un salmo mesiánico, una profecía sobre el nacimiento del Mesías. Y ahí se dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Y en Primera de Crónicas, capítulo 17, Chiqui, por favor, léelo. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 11 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. La profecía indicaba que Jesús sería llamado hijo de Dios, ¿no? El mismo Padre dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y luego dice en el versículo 13 de Primera de Crónicas, yo le seré por padre y él me será por hijo. Ahora vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. Mario, por favor, lee Mateo 3:17. Mateo 3:17. Sí, Mateo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado. Cuando Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista, todos los presentes escucharon una voz desde el cielo
que decía, este es mi hijo amado. Es casi como, lo he dicho varias veces, es como casi como poner un letrero luminoso, ¿no? Este es mi hijo, no hay otro, no hay otros. En toda la historia de la humanidad, ninguno que haya sido llamado fundador de una iglesia mencionan que Dios se apareció en los cielos y con su voz indicó, como indicar con el dedo, este que está siendo bautizado, este es mi hijo amado y en él tengo complacencia. No señaló a ningún otro, solo a él. Este es mi hijo amado. Mateo 16, versículos 16 al 17. Miguel, por favor, Mateo 16, versículos 16 al 17. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien, entonces Pedro, cuando Jesús le pregunta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y entonces Jesús le dice, muy bien, Simón, hijo de Jonás, esto que acabas de decir, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Carlos Guerrero, Marcos 9:7. Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Esta es la segunda vez cuando Dios se manifiesta desde el cielo. La primera fue cuando Jesús fue bautizado. La segunda vez es cuando el monte de la transfiguración, cuando Pedro, Jacobo y Juan suben con Jesús al monte de la transfiguración y se aparecen Moisés y Elías para hablar con Jesús. Y cuando ellos están asombrados mirando ese cuadro sobrenatural, escuchan nuevamente la voz de Dios en el cielo, repitiendo la misma frase que dijo cuando estuvieron con Juan el Bautista. Este es mi hijo amado. A él oíd. Ojalá nosotros hiciéramos caso, ¿eh? La frase de Dios es profundamente clara. Este es mi hijo amado. A él oíd. A él oíd. Óiganlo. Óiganlo. A él oíd. ¿Ok? Es más, Marcos 3:11. Marcos 3:11. Hugo, por favor, léelo. Marcos 3:11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el hijo de... Hasta los demonios lo reconocen como el Hijo de Dios. Imagínense ustedes lo que significa la soberbia, que significa que nosotros no reconozcamos al Hijo de Dios. Entonces, tenemos acá la profecía, el anuncio, siglos antes, donde el Mesías va a ser reconocido como el Hijo de Dios, y luego el cumplimiento de esta profecía en todos estos versículos que acabamos de ver. Ahora, Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 6. Mónica, por favor. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 6. Hebreos, capítulo 1, versículos
Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta cuándo? Era hasta el 6 nomás. Interesante. Entonces, el pasaje de Hebreos dice, ¿a cuál de sus ángeles sus ángeles Dios le dijo alguna vez, mi hijo eres tú? A nadie. A ninguno de sus ángeles Dios le llamó hijo. Y otra vez dice, yo seré el padre y él será mi hijo. Y luego dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Noten esa frase, introduce al primogénito en el mundo. O sea, nos da a entender que Dios está metiendo al mundo aquel que será llamado su hijo y le pide a la gente que lo adoren. La Biblia dice que solamente debemos adorar a Dios. Solamente debemos adorar a Dios. Y en este pasaje, el mismo Dios que introduce al primogénito en el mundo pide que lo adoremos a Jesús. Una demostración de la divinidad de Cristo. Pero, ahí está pidiendo, pastor, está ¿sí? pidiendo, adórenle todos los ángeles de Dios. Ya. Correcto. Es una orden Correcto. están enviando solamente a los ángeles. No, o sea, la orden es que lo adoren. A nosotros también nos pide que lo adoremos en otros pasajes. En este le pide a los ángeles que lo adoren. Pero en otros pasajes nos pide a nosotros que lo adoremos. ¿Ok? Ahora, quiero que entendamos algo, ¿no? El hecho de que Dios introduce en el mundo al primogénito fue solo por su resurrección que su divinidad fue manifestada y sellada. Si Jesús no resucitaba, entonces habría quedado en el nivel de cualquier ser humano. Pero la resurrección es la que le da el sello, es la que le da la manifestación de que Jesús era realmente el Mesías y además era Dios. ¿Ok? Vamos a estudiar un pasaje de Romanos capítulo 1 que me gusta mucho. Miren lo que dice acá. Romanos capítulo 1, versículos 3 al 7. Voy a pedir a mi esposa que lo lea. Romanos 1, versículos 3 al 7. Ya. 1, 3 al 7. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. Voy a compartirles cómo hago yo mis estudios. ¿Me permiten un momentito, por favor? Acá. Aquí. Muy bien. Acá está. Y nos vamos para la página 14. ¿Ok? Voy a compartir pantalla. ¿Dónde estamos?
Miren, voy a ponerlo un poquito más grande. ¿Lo están viendo, no? Acá. Este es el Sí. recuadro. Miren cómo hago yo mi estudio, mi análisis del pasaje. Acá tengo Romanos capítulo 1, versículos 3 al 7. Entonces yo comienzo a estudiar y hago la separación de pensamientos. Entonces dice, acerca de su Hijo. ¿De quién está hablando? Del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para que no quede ninguna duda. Que era del linaje de David según la carne. Era del linaje de David según la carne. O sea, tenía la humanidad dentro de él. Ahora miren esta frase de acá. Fue declarado Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, como por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué fue lo que declaró a Jesús como Hijo de Dios con poder? Fue la resurrección de entre los muertos. ¿Quién fue el que le dio ese título? El Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo. Te repito la idea, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que era del linaje de David, o sea, que tenía descendencia de David, humano, carne, tenía carne, ¿no? Y fue declarado Hijo de Dios con poder debido a la resurrección de entre los muertos. ¿Y quién lo hizo? El Espíritu Santo fue el que le dio esa declaración. Entonces, es la resurrección de entre los muertos lo que le da a Cristo el título de Hijo de Dios con poder. Si no hubiese resucitado, no tendría este título. Muy bien. Ahora, seguimos. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Y por él, por quien recibimos, dice, y por quien recibimos dos cosas. La gracia, que es el perdón inmerecido de nuestros pecados, y el apostolado, que hemos sido enviados. Somos mensajeros. No solo recibimos la gracia de Dios para ser perdonados, hemos recibido una misión de llevar el mensaje de Dios por todo el mundo. Esto es importante. Mucha gente cristiana se queda con la gracia. Sí, la gracia de Dios me ha perdonado, me ha limpiado, mis pecados han sido olvidados, me voy al cielo, tengo salvación, ya no hay condenación. Aguanten, aguanten. La gracia sí, pero el apostolado también. Y la palabra apóstol significa enviado, mensajero. O sea, Dios no me salva simplemente para que me quede egoístamente en el punto de la salvación. Dios me ha salvado con una misión. Yo tengo una misión en esta tierra. Tengo una misión en esta tierra. Y si no estoy cumpliendo la misión, es como un apéndice en el cuerpo de Cristo que no sirve para nada. Entonces, ustedes que me están escuchando, recuerden, han recibido la gracia de Dios, el perdón inmerecido, la gracia, perdón inmerecido, pero también han recibido un apostolado, ¿no? ¿Y cuál es nuestro mensaje? Cuando nosotros cumplimos nuestro mensaje de ir por el mundo y predicar el evangelio, nuestro mensaje dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, nuestro mensaje de salvación, nuestro mensaje a la humanidad, no es que solamente reciben la gracia, sino que reciben la gracia de Dios para obedecer a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Ven aquí cómo yo divido? Para la obediencia,
a la fe. O sea, ¿a quién van a obedecer? A la fe, pues, ¿no? No van a obedecer a cualquier loco que se pare por ahí. Tienen que obedecer a la fe. ¿Dónde? En todas las naciones, y por amor a su nombre, no por castigo. Mucha gente predica de tal manera que asusta, que el juicio de Dios, el castigo de Dios, te vas al infierno. Y la gente cree que asustando a la gente de esa manera los van a hacer más obedientes. Y no es así. La gente que es obediente al Señor no lo hace por miedo al infierno, sino lo hace por amor a su nombre. ¿Ok? ¿Y cuál es nuestro llamado? Dice en el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros. ¿Entre qué? Las naciones. Entre las naciones estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Pertenencia. Pertenencia. Llamados a ser de Jesucristo. Ya lo he dicho antes. La pertenencia significa que tienes un redentor. Redentor significa que te compró con su sangre. Si te compró con su sangre, tú no eres tu dueño. El dueño de tu vida es Jesucristo. Y si tú dices, yo no tengo dueño, a mí no me manda nadie, entonces no tienes redentor. Y no tienes redentor, tampoco tienes salvador. Así de fácil. Si tú no tienes redentor que te compró con su sangre, tampoco tienes salvador. Y si no tienes salvador, aún estás en tus pecados y en tus pecados morirás. Pero si tú dices que tienes salvador, es porque tienes redentor. Y redentor significa que tienes propietario, tienes dueño. Y esto es importante para que nuestro orgullo se doblegue ante Jesucristo y nuestras rodillas se doblen ante Jesucristo. Hemos sido llamados a ser de Jesucristo. A la hora del saludo inicial, antes de empezar el estudio, hemos estado bromeando un poquito sobre las esposas, ¿no? Que llevan el apellido de en Latinoamérica, ¿no? Acá en Suiza eso no se usa. Pero ese apellido de significaba pertenencia. Y por eso es que las damas, las esposas, no lo quieren usar, porque ellas dicen, yo no le pertenezco a mi marido, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene ese concepto, yo no soy de, pero en Jesucristo sí. En Jesucristo sí soy de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Y esto es para hombres y para mujeres. Entonces, nuestro llamado es a ser de Jesucristo. Luego dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Qué bonita forma de llamarnos. No solamente somos hijos de Dios, no solamente somos cristianos, no solamente somos pueblo de Dios o cuerpo de Cristo, pero somos amados de Dios. Y la segunda cosa, noten ustedes, llamados a ser de Jesucristo, pero también llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Así como soy llamado a pertenecer a Jesucristo, hay un llamado para todos los que han recibido la gracia de Dios a ser santos porque Él es santo. La santidad no es opcional, la santidad no es eventual, la santidad debe ser parte integral de mi vida cotidiana. Y tengo que luchar como luchaba Pablo para vivir en esa santidad. Entonces, este pasaje de Romanos 1, miren acá todo esto, Romanos 1 del 3 al 7, es un pasaje precioso, ¿no? Y resumiendo, Jesucristo del linaje de David, o sea, descendiente de David, Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Por la resurrección. Sin la resurrección no habría sido declarado Hijo de Dios con poder. Y por esa razón hemos recibido la gracia, el perdón y el apostolado.
enviados. Enviados para ir por todo el mundo a predicar no solamente la salvación, sino predicar la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. No solamente la salvación. Si en una iglesia tú preguntas a la gente, ¿quiénes quieren ir al cielo? Todos levantan la mano. ¿Quiénes quieren escapar de la condenación? Todos levantan la mano. Y si le dices a esa gente, pasen adelante para orar, los que quieren escapar de la condenación, todos van a pasar adelante. ¿Quieres ir al cielo? Pasa adelante. Todo el mundo pasa adelante. A ver, prediquemos la obediencia a la fe. Porque para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, hemos sido enviados. Y no olvides, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Bonito pasaje, ¿verdad? Ok. Vamos a un punto más. Ya se nos fue toda la hora, Dios mío. Hablan demasiado ustedes. Ya. Vamos al punto 1.4. Había la profecía de que Jesús era descendiente de Abraham. Vamos a leer, a ver, vamos a poner Liliana Espinosa. Génesis capítulo 22, versículos 15 al 18. Génesis 22, 15 al 18. Ok. Quince al 18. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Muy bien. Está en versículo 18. Ajá. Repítelo, por favor, en el versículo Ok. 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y voy a pedir que Fanny, por favor, leas Gálatas 3:16. Fanny dijo que no podía leer. Ah, ya. Sí puedo Perfecto. hacerlo, solo estoy afuera, pero un momento. Ya. A ver. Sí, un momento, por favor. Gálatas, ¿qué me dijo? 3:16. Ok. 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Perfecto. Entonces, la profecía que le da Dios a Abraham al mencionar tu simiente en el Nuevo Testamento, en Gálatas, nos dice que no son simientes, sino simiente. Y el mismo pasaje nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, Dios está premiando la fidelidad de Abraham, concediéndole el privilegio de ser parte de la ascendencia del Mesías prometido. Abraham está recibiendo de Dios una promesa. Le está diciendo, de tu simiente vendrá el Mesías, que es Cristo. Esta promesa muestra con claridad que el Mesías, escúchenlo, esta promesa muestra con claridad que el Mesías vendría de la raza hebrea. De la raza hebrea, porque Abraham es el padre de Isaac, es el padre de Jacob. Jacob
recibe un nuevo nombre de parte de Dios y le llama Israel. Jacob tuvo 12 hijos y esos 12 hijos se convierten en las 12 tribus de Israel. Quiere decir que esta profecía dada a Abraham significaba que el Mesías pertenecería a la descendencia hebrea. Primera cosa que es importantísimo para reconocer al Mesías. El Mesías tenía que descender de Abraham, de Jacob, que es Israel. O sea, el Mesías tenía que ser de raza hebrea. Primera profecía que es importante, su cumplimiento. Segunda Pregunta, profecía, iba a ser descendiente de Isaac. Génesis 21, 12. pregunta, Sí, ¿sabe de qué, cómo se dice? Ya se me fue. ¿De qué tribu era Jesús? Jesús, Sí, sí, Judá. de Judá. Y Ok, gracias. está profetizado porque se dice que va a ser de la tribu de Judá. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Génesis 21, 12. Nicole, ¿puedes leer? ¿Está por ahí? No puedo ahorita, pastor, porque tengo al niño con fiebre. Ya, no te preocupes. A ver, vamos a pedir entonces a alguien que no haya leído todavía. Acá puede leer Luzma, Luz Ya, María. Luzma. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Silvia, lee Lucas 3:23. Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, Y ahora lee el 34. hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Hijo de Isaac, ¿no? Acá nos dice hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. ¿Ok? Ahora, noten ustedes, ¿ah? Primera profecía, Jesús tenía que ser del pueblo hebreo. Segunda profecía, tenía que ser de Isaac, no de Ismael. Recuerden que Abraham tuvo 2 hijos, uno con la sierva y uno con Sara. Y el hijo de la sierva se llama Ismael. Y el hijo de Sara se llama Isaac. Entonces la profecía del Mesías era, será del pueblo hebreo, pero no será descendiente de Ismael, sino será descendiente de Isaac. O sea, ya en este momento, Dios ha eliminado la mitad del linaje de Abraham. La mitad del linaje de Abraham ya está eliminado. Los que desciendan de Ismael, no. Los que desciendan de Isaac. Ahora, vamos a Génesis, capítulo 35, versículos 9 al 12. Carlos Guerrero, por favor. Génesis 35, versículos 9 al 12. A ver. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti,
y reyes saldrán de tus lomos. Al 12, ¿no? Hasta el 12. La tierra que ha dado a Abraham, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tus descendencias después de ti daré la tierra. Muy bien. Aquí hay la promesa cuando Jacob cambia el nombre por el de Israel. Pero noten ustedes lo que va a pasar en Números. Libro de Números, capítulo 24, versículos 16 al 17. Mario, por favor. Números 24, versículos 16 al 17. Sí, número 24 del 16. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Muy bien, aquí hay un título interesante para el descendencia, para el Mesías, la estrella de Jacob. Y según los estudios judíos, la estrella de Jacob significa que la estrella del Mesías o el Mesías mismo iba a descender del mismo Jacob. Ahora, lo interesante es esto. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y ahora Dios, en primer lugar, elimina la mitad del linaje de Abraham y ahora elimina la mitad del linaje de Isaac, porque Isaac tuvo dos hijos. O sea, ya sabemos que la profecía decía que el Mesías tenía que ser del pueblo hebreo, pero descendía por la línea de Isaac y ahora sabemos que desciende por la línea de Jacob. ¿Ya? Y ahora vamos a leer. Jessica, lee por favor. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Ya. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muy bien. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahora, Jacob, llamado también Israel, tuvo 12 hijos, de donde salen las 12 tribus de Israel. Y con esta profecía, Dios está eliminando a 11 de los 12 hijos. Entonces, todas estas profecías nos decían, primero, va a pertenecer al pueblo hebreo porque desciende de Abraham, pero tiene que venir por la línea de Isaac, no la de Ismael. Y vendrá por la línea de Jacob, no por la de Esaú. Y vendrá por la línea de Judá y no por cualquiera de los 11 hijos restantes que tuvo Jacob. Y todas estas profecías fueron hechas, escúchenlo bien, 1400 años antes de Jesucristo. 1400 años antes de Jesucristo
el Mesías es anunciado, que vendrá del pueblo hebreo por la línea de Isaac, por la línea de Jacob, por la línea de Judá. Y acabamos de leerlo en Lucas, capítulo 3, ¿verdad? Versículos 32 y 33. Hijo, dice acá, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. La línea familiar del Mesías profetizada 1400 años antes de Jesucristo. ¿Entienden ustedes en un cálculo, para los que conocen un poco de matemáticas, saben ustedes las probabilidades, haciendo un cálculo matemático de probabilidades, las posibilidades que apareciera el Mesías cumpliendo todos estos requisitos? O sea, imagínense ustedes la posibilidad de que el Mesías descendiera exactamente por esta línea. Ahorita nos va a faltar tiempo, pero nos dice, por ejemplo, la línea de la familia de Isaí. Rápido ya se nos cumplió el tiempo, pero les voy a leer. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. En Isaías nos dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual será puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, su habitación será gloriosa. ¿Quién era Isaí? El padre de David, el padre del rey David. O sea, profecía de que Jesús era descendiente de Isaí, que también era padre de David, ¿no? En Lucas nos dice, hijo de David, hijo de Isaí, ¿no? Etcétera. Perdón, Carlos, ¿en qué capítulo de Isaías está? Perdón. Lo de Isaí está en Isaías 11:1 y 11:10. Isaías 11:1 y Isaías 11:10. Y en Jeremías, capítulo 23, versículos 5 al 6, nos dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. O sea, en el caso del Mesías, está profetizada su línea de descendencia desde hace 1400 años. Empezando con Abraham, tiene que venir por Isaac, tiene que venir por Jacob, tiene que venir por Judá, y luego, muchos años después, viene por la línea de Isaí, viene por la línea de David, por eso a Jesús también se le llamaba el hijo de David, ¿no? Y todas estas profecías tuvieron cumplimiento exacto. Ahora, estas profecías, como les menciono, fueron escritas, no solamente escritas en hebreo, traducidas al griego en la Septuaginta, que ya les he explicado en la traducción de los 70 sabios al griego, y en los Tárgumes, traducciones al arameo. También están estas profecías escritas. Muy bien. Vamos a ver si nos da tiempo para terminar. Vamos a tratar de terminar ahora. Rapidito, ya hemos leído la profecía de Belén, Miqueas 5:2. Tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
Escuchen bien. Dios elimina la mitad del linaje de Abraham cuando dice que el Mesías vendrá por Isaac, no por Ismael. Luego elimina la mitad de los descendientes de Isaac, porque dice que vendrá por la línea de Jacob, no de Saúl. Luego elimina a 11 de los 12 hijos de Jacob, porque dice que vendrá por la línea de Judá. Luego dice que vendrá por la línea de Isaí. Luego dice que vendrá por la línea de David. Y miren ahora, Dios elimina 1400 años antes de Jesucristo. ¿Ah? Antes de Jesucristo, 1400 años antes de Jesucristo. Ahora Dios elimina todas las ciudades y pueblos del mundo. Todas las ciudades y pueblos del mundo para decir específicamente que Jesús iba a nacer en Belén. ¿Qué probabilidades hay en anunciar que el Mesías nacería en una pequeña ciudad llamada Belén? Una profecía hecha por Miqueas, el profeta Miqueas, cientos de años antes. Impresionante. Esto es impresionante. El tiempo nos come. Solamente voy a leer algo más. Por ejemplo, en Salmo 72, versículos 8 al 11. Salmo 72, versículos 8 al 11. Dice, profecía mesiánica: dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto. Sus enemigos lamerán el polvo. Escuchen esto. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Ustedes saben dónde es Tarsis, dónde es Saba, Seba. Dice, los reyes de Tarsis traerán presentes. Tarsis queda al oriente. Y nosotros sabemos que los conocidos como los reyes magos, que no eran ni reyes ni magos, sino que eran sabios de oriente, estos sabios de oriente vinieron trayéndole presentes. Los presentes que trajeron los sabios de oriente estaban profetizados en el Salmo 72, versículos 8 al 11. El último versículo para el estudio de hoy, disculpen que me haya extendido un poquito más, está en Jeremías capítulo 31, versículo 15. Jeremías 31, 15. Profecía sobre el asesinato de los niños menores de 2 años. Jeremías 31, 15 dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y el evangelista Mateo dice, capítulo 2, versículo 16 al 18. En Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos.
Entonces, el mismo evangelista Mateo dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. El mismo apóstol Mateo interpretó que la matanza de Herodes de los niños inocentes era el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Bien, eso todo por hoy. Espero que hayan sido bendecidos con este estudio. Para mí es impactante, impresionante. Estuve leyendo un comentario que decía lo siguiente. A mí me gustan mucho las matemáticas. Siempre me gustaron mucho las matemáticas desde el colegio. Estaba leyendo un artículo que decía en un cálculo de probabilidades. Haciendo un cálculo simple de probabilidades. ¿Cómo se hace eso? Muy bien. Abraham tenía 2 hijos. Entonces, las probabilidades que el Mesías cumpla con requisito de ser descendiente de Isaac y no de Ismael es 1/2, ¿no es cierto? Porque tiene 2 hijos. Y si viene por 1, entonces, ¿cuál es la probabilidad? 1/2, ¿no? Pero ¿cuál es la probabilidad que sea hijo de Isaac y también hijo de Jacob y no de Saúl? Entonces ya es 1/4, porque es medio de medio, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y cuál es la probabilidad de que sea hijo de Isaac, hijo de Jacob y hijo de Judá, o sea, descendiente de Judá? Ya multiplicas 1/4 por 11, 1/44, ¿no? Y si sigues sumando para que llegue a la descendencia de Isaí, Isaí tuvo 8 hijos, de los cuales uno es David. Y David tuvo cantidad de hijos. Y sigue sumando, y sigue sumando. Y calculas al final todos los pueblos de la tierra. Y de todos los pueblos de la tierra, miles de pueblos en la tierra, escoger solamente Belén. Este matemático decía que él había intentado calcular que se cumplieran en Jesús por lo menos 15 de las 300 profecías dadas sobre el Mesías en el Antiguo Testamento, y él decía la misma probabilidad de llenar todo el país de Suiza, con monedas de 5 francos hasta una altura de 70 centímetros del piso. Es decir, todo el país de Suiza hasta 70 centímetros de alto, con monedas de 5 francos, y que tú escogieras el cantón, metieras la mano y agarraras la moneda que estuviera marcada. Esas son las probabilidades de alguien que pueda cumplir todos los requisitos de las profecías dadas para Jesús. Así que imagínense ustedes esta profecía. Es impresionante. Es impresionante. En fin, preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Al final he terminado un poquito rápido porque ustedes hablan mucho y no me dejan hablar tanto, entonces, pero bueno, hemos terminado. Ya próxima semana continuamos con el punto número 2. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, pues, tesoramos para terminar el estudio de hoy.
Señor, gracias por este estudio, por lo que hemos aprendido. Te rogamos en el nombre de Jesús que fortalezcas nuestra fe con estos temas, porque realmente uno queda impresionado. Tanta profecía escrita y cumplida, y que nosotros no nos hayamos percatado que este tema de las profecías realmente demuestran que tú eras el Mesías encarnado. Gracias, Señor, por esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, Amén. Dios les guarde. Gracias a todos. Para los de Suiza nos vemos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Bendiciones, chao. Gracias. 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 Chao. Pronto. Gracias.